estábamos hablando acerca de la conciencia moral. Estábamos hablando de el carácter social de esa formación moral, cómo en la sociedad se va haciendo se va formando ese pensamiento moral del grupo, cómo es la conciencia moral de la persona. La conciencia moral es esa voz interna que nos dice si hemos actuado bien o mal. Está relacionado con la integridad. Es una idea bíblica y teológica que aparece en la fe cristiana y en los primeros años de nuestra iglesia, de la iglesia, la iglesia primitiva. Aunque en el Nuevo Testamento se usa la palabra conciencia, la idea es afín al concepto corazón que se usa en el Nuevo Testamento. El corazón es la sede de sentimientos diversos, representa la interioridad genuina de una persona. La conciencia moral tiende a ser individualista y subjetiva. Por eso hay que cultivarla. Los procesos inconscientes de su formación tienen que ser conscientes. Con todo, es un concepto valioso que nos recuerda lo complicado de la formación moral, personal y comunitaria. La conciencia moral reúne los valores que tenemos cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que piensa usted? Su idea acerca de la vida, de Dios, del trabajo, de la familia. Eso es la conciencia moral. Son las opciones fundamentales y compromisos personales que orientan nuestra conducta en relación con la vida. La conciencia moral es la autointerpretación ante Dios, ante uno mismo y ante los demás. La conciencia moral nos llama a asumir responsabilidades y nos impulsa hacia los demás y hacia esas acciones que favorecen la vida en comunidad. Lo que hace una persona es un reflejo de lo que es. ¿Cómo es su carácter? Bueno, algunas personas dicen, no, yo tengo un carácter alegre, no, yo soy muy introvertido, no, yo soy muy extrovertido. Lo que hace a una persona es un reflejo de lo que es el carácter. El carácter de él o de ella depende de su conciencia moral y de su capacidad para discernir. El carácter de una persona le da continuidad y congruencia. Permite predecir la decisión ética que tomará frente a ciertas situaciones porque es una expresión de su propia persona. Qué interesante. Quizás nosotros hayamos tenido en nuestro trato con las otras personas identificar en alguno de ellos sus maneras de ser. Y puede usted decir, y sin ánimo de tener un juicio o una menosprecio a la persona, puede decir, pues a mí se me hace que él o ella no van a responder ante este trabajo. O ve a otra persona y dice, si le doy esta tarea, sí la va a desempeñar. Siento que ella tiene ese carácter, tiene esa disposición para lograrlo. No sé si usted sea pastor, en algunos casos el hermano Valdi es pastor y los otros hermanos qué ministerios estén desempeñando, pero seguramente el pastor donde ustedes se congregan o el líder de ustedes vio en sus vidas esa capacidad de responder, vio ese carácter adecuado para responder ante tal o cual situación. Y dijeron, ella va a ser una buena líder.
Él va a ser un buen líder, va a responder. Las personas vieron en ustedes ese carácter. El carácter es un reflejo de lo que somos. El carácter de la persona depende de su conciencia moral y de su capacidad para discernir. Y el carácter da continuidad y congruencia. Sabe que va a responder ante tal situación. El ¿qué debo hacer? Sale, fíjese bien, del quién soy. ¿Quién soy primero? ¿Quién soy? Soy una mujer, usted es un hombre, somos creyentes, tenemos esta manera de pensar, de actuar, de vivir en familia, en comunidad. De quién somos, sale el qué hacemos. Primero es, ¿qué somos? ¿Quién soy? Y después de allí, ¿qué podemos hacer o qué debemos hacer? El carácter es la orientación básica que define o caracteriza a la persona. Une creencias y acciones con una personalidad coherente que le da orientación moral. Es el poder interno que establece las prioridades, los compromisos y los intereses que rigen la vida de la persona. Ustedes, debido a su carácter, a su formación, eligieron inscribirse en el seminario, tomar estas clases. El carácter los está definiendo ustedes. Son el conjunto de creencias y acciones con una personalidad coherente que le da orientación moral a lo que ustedes están haciendo. Este carácter, ese poder interno que hay en ustedes, les ayuda a establecer prioridades. Bueno, ¿qué es lo que voy a hacer primero? Después, ¿cómo voy a organizar mi vida? ¿Cómo voy a hacer las tareas? ¿Cómo voy a cumplir con mis responsabilidades en la familia, en el trabajo, en la iglesia y también en el seminario? Les ayuda a establecer prioridades, compromisos y los intereses que van a regir su vida. Eso es el carácter. Hablando de las virtudes, históricamente en la iglesia se ha enfocado el carácter moral por medio de virtudes. Las virtudes son ese marco de formación que se expresaría mediante las distintas relaciones. Por medio de la práctica de las virtudes como hábitos permanentes, el cristiano o la cristiana cumpliría el propósito de la vida. Por ejemplo, el servicio, la oración, eh, la bondad, la paciencia. Son esas virtudes o hábitos permanentes por medio de los cuales se está cumpliendo el propósito de vida. Las virtudes cimentaban la ética cristiana de una persona, más que las decisiones o las acciones particulares, específicamente su vida amorosa y dedicada a Dios. Habla de un corazón lleno de amor hacia la humanidad. Ama a sus enemigos, sí, y a los enemigos de Dios, a los malos y a los ingratos. No cesa de orar por sus enemigos. El amor de Dios purifica su vida. Es una persona con una virtud de un corazón limpio. Las virtudes dan esa fortaleza a la vida cristiana de una persona. Pero la vida virtuosa no es la que cumple todas las obligaciones y deberes expresados en principios y reglas. La vida virtuosa no es la que cumple todas esas obligaciones, sino la que muestra la calidad de persona en la vida diaria. No necesita tener una regla, no necesita que le estén observando para mostrar sus virtudes. Se las expresa, se las presenta a ella misma. Y lo hace naturalmente con las personas que lo rodean, con Dios. Las virtudes no solo mantienen las prácticas y permiten alcanzar los bienes internos, sino que sostienen y ayudan a vencer los peligros, los riesgos
las tentaciones y distracciones de la realidad. Una vida virtuosa es una vida valiosa. La relación entre las virtudes y la ética cristiana es necesaria. Las virtudes como el amor, la gracia, la misericordia, la justicia, el bienestar, son valores fundantes de la fe. Y también son valores teológicos. Aprender a vivir el amor, sentir la gracia, compartir la misericordia, expresar la justicia, compartir el bienestar, son elementos fundantes de la fe. Adherirse a la tradición cristiana implica la práctica de estas virtudes como un estilo de vida. El carácter y la práctica de las virtudes, así como la moralidad en general, no llegan automáticamente. No es que usted ahorita se duerma y diga, ya mañana voy a tener un buen carácter, ya voy a practicar las virtudes, ya voy a vivir una buena moralidad, no. El carácter se forma, las virtudes se aprenden y la vida virtuosa se practica. El carácter se forma, las virtudes se aprenden y la vida virtuosa se practica. Estaban comentando dos personas, una que vive en el campo y otra que vive en la ciudad. Y la persona que vive en la ciudad, no, dice es que las vacas dan leche. La persona que vive en la ciudad dijo, las vacas dan leche. Y la persona que vive en el campo dijo, estás equivocado. Estás muy equivocado. Las vacas no dan leche. Entonces, la persona de la ciudad dijo, ¿cómo? ¿Cómo que no dan leche? Dice, no, no dan leche. Tienes que ir por ella. No te la están dando, tienes que ir a sacarla. Empieza muy temprano, quizá aún oscuro, haga frío o calor, no importa, te levantas, dejas la comodidad de tu cama, sales, tomas una cubeta, un balde, caminas, no sé cuánto tengas que caminar hasta encontrarte con la vaca. Cuando estás frente a ella, no te va a dar la leche. Tienes que sujetarle bien las patas para que no te vaya a pegar. Tienes que sentarte y hacer mucha fuerza para que a partir de las ubres puedas sacar la leche. Porque la vaca no da leche. Y así también es en esto del carácter. No se forma solo. Las virtudes no se aprenden así de una manera instantánea. Nada sucede automáticamente. Implica una responsabilidad personal. El proceso comienza al nacer y continúa toda la vida. El carácter es un proceso de crecimiento y maduración. ¿Cómo es este crecimiento del discernimiento moral? Esta palabra discernimiento a mí se me hace bien importante. El discernimiento es aprender a identificar lo bueno de lo malo, lo correcto de lo incorrecto, lo verdadero de lo falso. Wow. Si todos tuviéramos desarrollada la habilidad de discernir, viviríamos en un mundo completamente diferente. Vamos a ver cómo es este crecimiento del discernimiento moral. La persona va creciendo en esta capacidad del discernimiento moral. Es un proceso continuo y permanente que empieza, fíjese bien, en la etapa preverbal de la vida. Empieza desde que antes que los niños y las niñas empiecen a hablar. Hay varias teorías sobre esta parte del discernimiento moral de una persona. Algunos psicólogos tienen sus teorías, sus estudios. Por ejemplo, hay uno que se apellida Colbert, señala que la secuencia va desde una primera etapa, desde la etapa más inmadura, cuando las reglas
se aceptan sin cuestionarse. Les dice su mamá, cómete esto y el niño se lo come. Levántate, se levanta. Lávate los dientes, van y se los lavan. Ponte este pantalón negro o ponte esta blusa blanca a las niñas y se la ponen. Son las reglas que se aceptan sin cuestionamiento, sin preguntas. Hasta una etapa, va avanzando hasta una etapa de madurez, donde la persona es crítica y puede aceptar o puede rechazar las reglas o los principios con fundamento en su razonamiento propio. Entonces, Colbert es el que tiene esta teoría, cómo señala la secuencia del crecimiento del discernimiento moral, va pasando por varias etapas hasta que se llega a la etapa de la madurez, donde a través del razonamiento propio la persona acepta o rechaza. Conforme estas investigaciones, la maduración moral es un proceso cognitivo racional en el cual lo que no es racional, así como lo afectivo, es clasificado o definido como inmaduro. Fíjense, la maduración moral es un proceso cognitivo racional. Y cuando intervienen factores afectivos, no racionales, emotivos, entonces se clasifica o se define como un proceso inmaduro. En el discernimiento siempre actúa el conocimiento, el aspecto cognitivo racional. Este aspecto es un proceso lineal, lógico, en el cual el pensamiento abstracto está pensado como superior. Podemos imaginar cosas en la mente, hacer conjeturas, razonamientos lógicos, conclusiones. Eso es un pensamiento superior. Hay pensamiento concreto donde, por ejemplo, este es un objeto concreto, un pensamiento, y, y, hay, y mi pensamiento dice, bueno, este es un celular, es un pensamiento concreto, lo estoy viendo, pero también hay pensamiento abstracto donde estamos imaginando las cosas. Y también así hay pensamientos concretos y abstractos. Sin embargo, las investigaciones más recientes demuestran que la clave para el pensamiento, para que se desarrolle el discernimiento, no son solamente ahora, según los nuevos resultados obtenidos por los investigadores, no son solamente las dimensiones racionales, también intervienen, ahora se ha descubierto que las afectivas y también las relacionales tienen mucho que ver. Nunca se va a descartar la importancia de lo cognitivo, del conocimiento, pero señala que el elemento crítico en la formación moral es la calidad de compasión y preocupación que se experimenta en la niñez y en la adultez. Y en verdad que estos sentimientos de compasión, preocupación, es lo que nos hace realmente seres humanos. Entonces, el discernimiento es algo cognitivo, racional, lógico, pero ahora se ha descubierto que también implica y interviene en su desarrollo la, la formación afectiva. Por ejemplo, la compasión, la preocupación. La experiencia emocional es fundamental y esa experiencia sigue influyendo en los adultos. Sobre todo, la moralidad emerge la capacidad de tener empatía y tener compasión. Las expresiones afectivas que afirman a la persona y a sus semejantes son claves para el proceso de la maduración moral. No pensamos ni comprendemos de igual forma en cada periodo de nuestras vidas.
Tenemos unos pensamientos en la niñez que se van modificando al llegar a la adolescencia, a la juventud, cuando son adultos y cuando ya estamos en esta etapa de, por ejemplo, yo como adulta mayor, eh, vamos modificando nuestros pensamientos, nuestra manera de comprender la realidad. El proceso de la maduración moral va cambiando. Cada periodo de nuestra vida vamos teniendo una forma de pensar. El discernimiento moral es un proceso de por vida. Conocemos solamente en parte. Seguimos caminando hasta poder algún día ver todo tal como es en realidad. Qué interesante. Me acuerdo del texto que dice que aún no sabemos todo lo que el Señor tiene para nosotros. Solamente vemos en parte. Como yo estoy por aquí con una ventana, solamente me asomo para ver qué hay. Así es el discernimiento moral. Es poquito a poco, un proceso que vamos desarrollando durante toda nuestra vida. No lo conocemos todo, nunca lo vamos a conocer todo. Vamos avanzando. Acuérdense que nuestra meta es Cristo hasta que lleguemos allá. Hasta ese momento lo vamos a saber todo. Hasta ese momento vamos a entender todo. Ahorita solamente vemos en parte, solamente lo que alcanzan a percibir nuestros sentidos. Y hay una ilustración de hormigas que hicieron una reunión y querían conocer ellas un elefante. Y no sabían lo que era un elefante, entonces hicieron una asamblea y dijeron, bueno, vamos a hacer diferentes brigadas. Ya nos dijeron que a tal distancia hay un elefante, ahí está ahorita. Vamos a hacer brigadas para ir a reconocer al elefante. Esa va a ser la verdad que hoy vamos a aprender. Y vamos a revisarlo, vamos a hacer nuestras conclusiones y vamos a traerlas y vamos a presentarlas al grupo para saber qué es un elefante. Entonces se fueron cuadrillas de hormigas por un lado, por otro, no sé cuántas irían, 5, 6, 8, no sé. Y a una cuadrilla le tocó ver la pata de, del elefante. Dura, callosa, eh, lo que es una pezuña prácticamente, ¿verdad? Estaba observando, estaban revisando bien la consistencia, el color, y ya hicieron sus conclusiones. A otro grupo le tocó ver la oreja. Vieron que era una piel suave, peluda, flexible, tibia. Hicieron sus conclusiones. A otro grupo le tocó ver el ojo del elefante. Dijeron, no, pues es húmedo, negro, está acuoso. Y así estuvieron realizando su trabajo todas las cuadrillas para cumplir la actividad de ese día. Cuando todos regresaron a la asamblea, se para el líder y dice, bueno, vamos a ver qué es lo que es un elefante. Y luego alguien mencionó, no, pues el elefante es algo duro, rígido. Otro dijo, no, no, es peludo, es suave. Dije, no, es negro, es acuoso. No, hace mucho ruido. O los que ven, imagínense a los que les tocó revisar el colmillo. Dije, no, no, pues es blanco y es como una piedra. Cada quien traía sus conclusiones. Entonces, eso nos da una lección de que conocemos en parte, conocemos en parte. Por eso no hay que decir, no, es que yo ya lo sé todo. Siempre estamos en proceso de aprender. Seguimos caminando hasta poder algún día ver todo tal como es en realidad. Que Dios nos ayude cada día a desempeñar y a desarrollar el discernimiento en nuestras vidas. Toda reflexión ética está situada en una persona. Toda reflexión ética se ubica en una persona.
entonces se ubica en un tiempo y en un contexto histórico específicos. Y es hecha, esa reflexión ética es realizada por personas condicionadas por realidades como sexo, clase social, raza, etnia. Por ejemplo, una reflexión ética de el aspecto político donde usted vive. Yo vivo acá en México, usted vive en otro país, puede ser Argentina, otro país de Sudamérica, bueno, donde usted viva. Si se le pidiera que hiciera una reflexión ética sobre la situación política de su país, esta reflexión ética va a depender de varios factores. Primero, de que usted la está haciendo, usted. Y de que usted tiene una edad determinada, quizás sea mayor de 50 o menos de 25 o entre 20 y 30. Esa reflexión ética que usted está haciendo, la está haciendo en un tiempo y en un contexto determinado. ¿Cuál es su contexto? Bueno, el lugar donde vive, su situación personal. ¿Está usted casado, casada, soltero, soltera? ¿Es hombre o mujer? ¿Está estudiando? ¿Le interesa la política? ¿Es miembro de un partido político? Nunca ha hablado de política, solamente está respondiendo a la pregunta de este tipo. Bueno, todo eso hace que la reflexión ética esté en un tiempo y en un contexto histórico, siempre. Otro ejemplo también, las mujeres y los hombres experimentan la vida cotidiana de forma diferente, debido a la asignación de papeles y a las definiciones de género que impone la sociedad. ¿Cómo ve el matrimonio una mujer? ¿Cómo lo ve un hombre? ¿Cómo ve el nacimiento de los hijos una mujer? ¿Cómo la ve un hombre? ¿Cómo ve los descubrimientos tecnológicos actuales un hombre? ¿Cómo los ve una mujer? Etcétera. Todas las reflexiones éticas que tenemos están condicionadas por un tiempo y por un contexto histórico específicos. Por ejemplo, lo que viven las personas negras en medio de una comunidad donde la gran mayoría sea blanca, ¿cómo viven las personas de color en esos lugares? ¿Cómo viven las personas indígenas que llegan a una ciudad a vender sus productos del campo? Son muchos factores que influyen en cómo se percibe el mundo, cómo se percibe uno, cómo percibe uno a Dios, cómo percibe uno a las demás personas y el medio donde vive. Son estas diferencias, todo esto, estas situaciones alrededor, son realidades cambiantes, nunca son las mismas. Las formas de entender la realidad en cada persona son diferentes. Entonces, todo son estas diferencias las que indican la subjetividad histórica de, de la reflexión ética. La reflexión ética siempre va a tener una subjetividad histórica, porque está sujeta esa reflexión a una persona con principios o sin principios, con una realidad sociohistórica determinada. Todo eso va a dar un enfoque, una presentación a esa reflexión ética que esté realizando cada persona. Recordemos que esa reflexión ética parte de un individuo siempre y ese individuo está condicionado por la forma en que vive y por todo el contexto que le rodea. Y entonces esa reflexión ética va a tener cierta subjetividad, porque nunca se va a dar una información completa, sino solamente lo que esa persona está percibiendo, solamente lo que ella está viendo. Todos y todas interpretamos la sociedad, la política, la religión, la ética y muchas realidades de la vida
desde nuestro particular punto de vista. Por eso existen diferencias en la manera de ver una misma situación o un mismo tema. Acuérdese de la asamblea de las hormigas, que querían descubrir la verdad sobre qué era un elefante. Hace unos años, una psicóloga investigadora demostraba que las mujeres tienden a analizar un dilema ético y sacar conclusiones morales diferentes a los que sacan los hombres. La razón no radica en las diferencias biológicas entre hombres y mujeres, sino en sus diversas experiencias históricas condicionadas por la vida que llevan, por los conceptos de género. Con frecuencia, las mujeres y los hombres piensan diferente en relación a la sexualidad y a la reproducción humana. Piensan diferente al aborto, al uso de anticonceptivos, debido a que experimentan estas situaciones, estas realidades, de forma diferente, desde su contexto histórico. Entonces, podemos aquí señalar que el sujeto histórico y la ubicación social de las personas inciden como factores influyentes en la formación social de la ética. ¿Cómo es la comunidad donde usted vive? ¿Cuál es la moral ética social del grupo donde usted vive? ¿Qué es lo que se acepta como correcto? ¿Qué es lo que no se acepta como correcto? Estoy pensando en una información que vi hace unos días, una noticia en torno a un líder religioso llamado el Dalai Lama, que estaba teniendo una conferencia y se acercó un niño, no recuerdo bien si para pedirle su bendición, y el Dalai Lama, ese personaje religioso líder, le empieza a dar algunas palabras. El asunto es que parece que saca su lengua y le dice al niño que con su lengua también, que la chupe, que chupe su lengua, así en términos claros y precisos. Y, y eso sucedió en el mes de febrero, ya tiene más de 4 semanas, febrero o marzo. Y apenas se dio a conocer la semana pasada y causó un revuelo internacional. Yo también cuando leí la noticia, pues, ¿cómo? O sea, no me gustó. No me gustó esa actitud de este líder religioso respecto a ese niño. Y claro, mucha gente empezó a opinar, y mucha gente se levantó y empezó a atacar y bueno, muchas cosas. Por lo que decimos aquí, que dice, el sujeto histórico y la ubicación social son los factores que influyen en la formación social ética. ¿Qué es lo que acepta una comunidad como correcto? ¿Y qué es lo que no acepta una comunidad como correcto? Dice, yo creo que varios quisimos encontrar explicación a esto porque yo personalmente considero que este personaje, este líder, pues tiene ciertos conocimientos, ciertas eh, habilidades, o sea, tiene también mucha influencia en grupos de la humanidad y quería como que encontrar una explicación. Alguien salió después y dijo que esa costumbre era propia de unas comunidades de las que estaban ahí, que eso de chupar la lengua era algo propio, era algo adecuado, no era ofensivo, no era denigrar a la persona. Entonces vemos aquí como ya hay dos pensamientos, unos que vieron el hecho aquí está el hecho, salieron las fotografías, para unos es muy malo, para otros no es malo. La ubicación social y el sujeto con su realidad, con sus formas de pensar, influyen en la formación social ética de una comunidad. Lo que hemos visto en este capítulo es que la formación ética
y por lo tanto el razonamiento moral están mediatizados, influenciados por factores sociales. ¿Por qué traigo yo esta blusa? ¿Por qué traigo este tipo de lentes? ¿Por qué estoy hablando así? ¿Por qué estoy utilizando estos medios, etcétera? Todo eso está de alguna manera influenciado por factores sociales, por la sociedad donde vivo yo. Y a ustedes también, ¿dónde están? Están influenciados por los factores sociales. La ropa que traen, cómo se peinan, qué comieron hoy, qué tareas pendientes les faltan por hacer, cómo tratan a su familia, cómo es su relación con las demás personas. Todo eso está, la formación ética y el razonamiento moral están influenciados por los factores sociales. ¿Dónde estamos insertos? ¿Dónde estamos viviendo? Esto no ocurre en un vacío, sino en una compleja realidad sociohistórica. No podemos despegarnos de la sociedad. No podemos despegarnos de la historia. Yo misma recibo de la historia influencia y yo misma voy modificando la historia. El ser humano, como agente moral, está formado o socializado por ese contexto. Al mismo tiempo que está siendo formado, también va moldeando la sociedad y dando forma a su propio contexto histórico. Estamos, hermanas y hermanos, hablando de el pensamiento ético, de la ética social, en un constante intercambio, recibiendo y aportando. El ser humano, como agente moral, está formado o socializado por ese contexto, al mismo tiempo que va con su conducta, con su forma de ser, va moldeando la sociedad y va dando forma a ese contexto histórico en el cual se vive. Los escritores bíblicos, Pablo y Juan, estaban muy conscientes de esto. Como ellos, el percatarnos de la naturaleza social de la vida nos ayuda a entender el carácter social de la formación moral que tenemos. No somos autónomos, no estamos solos, formamos parte de una sociedad y también tenemos una formación moral personal y una formación moral social del grupo al que pertenecemos. Entonces, al percatarnos de esa naturaleza social de la vida, nos ayuda a comprender el carácter social de la formación moral y que el contexto de la ética, el campo de la ética es la vida en comunidad. El campo de la ética es la vida en comunidad. Así que todos estas clases que vamos a tener de aquí hasta la última semana de mayo nos van a estar orientando hacia ese carácter social de la formación moral y cómo vamos a ir descubriendo esa ética en la vida en comunidad. No solos, siempre en comunidad. Y la vamos a ir descubriendo en la relación que tengamos con nosotros, cómo nos conocemos, en la relación que tengamos con Dios, qué tanto nos comunicamos, qué tanto somos receptivos a su llamada, en la relación que tenemos con el otro, qué tipo de relación cara a cara con el otro, con mi prójimo, que no es al que me sale al encuentro, sino que yo lo tengo que ir a buscar. Yo tengo que ir a buscarlo al prójimo. No es el que me sale al encuentro, no es el que piensa como yo, no, al que yo tengo que ir a buscar. ¿De quién me estoy haciendo prójimo? Entonces, esto de la vida en comunidad
durante todo este estudio de la ética cristiana, nos va a ir ayudando a entender cómo es la ética que Jesús quiere para nuestras vidas. Muchas gracias por su participación, muchas gracias por su asistencia. Ya van a encontrar la información para las tareas que tienen para este próximo lunes. Está el libro, hay que leer el primer capítulo. A ver, aquí lo tengo, permítanme un segundo para que de una vez. Aquí está el sílabo. Viene un texto de Romanos 12:12. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces, aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Romanos 12:2. Y aquí habla de las generalidades del curso, desde abril, esta semana que empezamos, hasta mayo 26. El propósito, ofrecer una enseñanza bíblica de la ética cristiana, teniendo como marco de referencia la vida y las enseñanzas de Jesús, que sirva para normar criterios y tomar decisiones ante los desafíos éticos de la actualidad. Los objetivos específicos del curso son: al término del curso, los participantes contarán elementos para identificar qué es la ética, para qué sirve la ética, reconocer la influencia de la realidad social, que es lo que estamos ahorita entrando, ese punto importante, reconocer la influencia de la realidad social en la formación ética, identificar los elementos principales de la ética cristiana a partir de las enseñanzas y acciones de Jesús, ofrecer recursos bíblicos para normar criterios, aprender a discernir, tomar decisiones frente a las situaciones éticas de hoy, y el último es formular criterios éticos basados en el Evangelio. Vamos a tocar 6 temas en general, y el primer grupo de actividades, la primera tarea que es leer el capítulo 1, la idea de la ética, que está en el libro que ya se les va a proporcionar, y hacer un reporte de lectura. Hacer un reporte de lectura, el capítulo 1, en una cuartilla, o parece que ustedes le llaman carilla. Hacer un reporte de lectura en una carilla del capítulo 1. Y ahí está la fecha de entrega, es el próximo lunes. A ver, permítame, no, es el próximo domingo. Hoy es jueves, el próximo domingo. Y también otra tarea es ver un video, ya está aquí el link, se llama Ética y Moral de Adela Cortina, y poner un comentario personal en el foro. Eso es todo. Entonces, leer el capítulo 1, hacer un reporte de lectura en una carilla y poner un comentario personal sobre un video de Adela Cortina que tienen allí en link en el foro. Eso es todo por hoy. Muchas gracias. Dios los bendiga. Gracias, Daniel José. ¿Cómo se menciona su apellido, Daniel? Ostapiuk. Ostapiuk, excelente. Así Muy es. bien. Muy bien, Daniel José. Gracias por conectarse, Daniel José Ostapiuk. Camila, gracias, Isaac. Y entonces estamos trabajando en esto. Dios los bendiga y que tengan mucho éxito en todas sus actividades y en sus tareas. Paz Bueno, a todos. muchas gracias. Gracias, profe.